Introducción al programa GNU Radio, los integrantes Diego Quesada y José Caraballo. Vamos en este bloque que es generado mediante una gráfica definida por el diseño de bloques. Tenemos como primera parte definir los cuatro paneles principales, el lienzo, que es todo donde se corresponden los bloques. De ahí tenemos el tema de ejecución de los bloques. Tenemos la consola que muestra cada uno de los estados, errores y mensajes de ejecución. Y por último tenemos la biblioteca de bloques, en donde están cada uno de los bloques para desarrollarse este principio. Para poder crear un archivo de GNU Radio, tenemos que ir a GNU, poner en el icono de New. Podemos iniciar con su configuración. En este caso, nos vienen por defecto las dos variables, tanto options como el bloque variable que vienen por defecto. Y nos vamos directamente a la opción de Send Rates. En el caso de options, podemos ver cada uno de esos componentes, ¿no? En donde podemos ingresar el tema de la identidad, el tipo de componente, los autores, la discreción y especificar, por ejemplo, el tipo de lenguaje que queremos utilizar. La mayoría de estos documentos pueden hacerse bien sea en Python o en C++, y se pueden identificar en base a sus colores, ¿no? Como tenemos los colores azul, naranja, amarillo y magenta, que son los colores que nos determinan para cada uno de los conectores de los puertos que podemos ver aquí en todo el tema del lienzo. Vamos a explicar cada uno de los bloques. En este caso, como ya comenzamos con el de variable, es el que básicamente viene por defecto. Y bueno, básicamente nos indica en los valores que podemos tomar en cada uno de ellos para poder establecer el número de muestras en ese valor. Vamos a File Source. En este caso dice, es una que utiliza para cargar datos grabados previamente al flujo de GNU y sus variables, por ejemplo, tenemos el file, el uptime time y el repeat, que son las tres más principales en ese tema. En el tema de la variable de la file since, tenemos los bloques de file, de input time y onBuffer. En este caso, por ejemplo, en el Output, tenemos el tema de off y on. En este caso, si es en off, los datos se guardan en bloques y si es en el caso de on, los datos se escriben inmediatamente al disco. Vamos a ver el tema de las variables virtuales. En este caso, dice, estos bloques organizan el flujo de trabajo sin necesidad de bloques físicos. Es una especie como de teletransporte de los datos dentro de GNU. Nos vamos a Virtual Scenes, que es el emisor. En este caso tiene dos parámetros, que es el street ID y el tipo, ¿no? Que puede configurarse según los datos que recibe, que pueden ser tanto en complex como en float. Una de sus ventajas es la limpieza visual o la modularidad. Y en el tema del Virtual Source, vamos a Advanced, en donde están los alias con los cuales se pueden ingresar a cada uno de estos parámetros. Y tenemos el tema de documentación, en donde podemos visualizar desde qué tipo de parámetros se establecen estos archivos para poderse leer. La clave de ello depende de que tienen que estar siempre en el mismo tipo de archivo para que puedan leerse. Sobre los dos bloques, la importancia principal radica en que tanto su limpieza visual como la modularidad para poder establecer este tipo de parámetros. En este caso podemos establecer una diferencia, bien sea en transmisión como versus recepción, para poder establecer. Vamos a los archivos WAV source. En este caso, el WAV file source, ¿ya? Es un archivo que lee archivos de audio estándar y se debe especificar la ruta del archivo para que se puedan ejecutar. En el caso del W file sync, ya. Este es el que graba la señal procesada directamente en un formato .wav y permite configurar el número de canales. En este caso pueden ser mono en uno o dos para estéreo. Y los bits van por muestra. Este par de bloques, su importancia radica que es un puente en el mundo real. Y también podemos analizar el tema de señales, facilitando el uso de señales de audio reales para probar filtros. Y el tema de la compatibilidad, el formato WAV es universal, lo que permite enlazarse con softwares externos, en este caso pueden ser MATLAB o en el tema de Audacity, ¿no? Vamos a pasar al tema de las configuraciones para los bloques que son encargados de transformar una simulación estática en una herramienta interactiva y organizada. El tema del Qt Key Range, ya, ese es el que modifica variables en el tiempo mientras el programa se ejecuta, sin necesidad de detenerse y volver a generar un flujo. Los parámetros de establección son, por ejemplo, el ID, el default value, que es el valor que inicia la simulación. Tenemos el step, que es el que incrementa al mínimo al mover el slider, y el widget, que es el que puede elegir entre una barra deslizante o un campo numérico. Vamos al Qt Tab Widget, es el que sirve para crear pestañas en una ventana de visualización, evitando que todas las gráficas se amontonen. Su parámetro principal sería, por ejemplo, en los bloques de gráficas de scenes, se debe escribir el ID de este bloque en una sección GUI int para que la gráfica aparezca dentro de la pestaña.
Y vamos al chooser, que es el que crea un menú desplegable o de botones para elegir entre opciones predeterminadas. En este caso, tenemos sus parámetros, por ejemplo, el ID, el time, el node options, que es cuántas opciones tendrá el menú. Tenemos el option level y el widget, que nos permite, dice, elegir entre un menú. Bien puede ser el drop down, botones de radio o una barra de botones. Cualquiera de los dos podemos aplicar. Pasamos a los bloques AND, múltiples y dividir. En este caso, aquí en la barra de bloques podemos buscar, por ejemplo, los parámetros del AND. Es una función de una suma algebraica de dos o más señales en una entrada. ¿Sí? El uso común puede ser configurarlos, puede combinar múltiples puentes para crear señales complejas o añadir ruido a una señal limpia. El parámetro clave es el NUT input, en donde están las cantidades de señales a sumar. El NUT input en donde están las señales a sumar. Buscaremos el siguiente, el multiply. En el caso del múltiple, es una función que multiplica los valores instantáneos de la señal de entrada. El uso común es la implementación de mezcladores de frecuencia, modulación de amplitud y la aplicación para ventaja de ganancias o de ganancia de variables. El parámetro principal está el IODT, que debe ser el mismo para todas las entradas. En este caso puede ser complex o puede ser flotante. Vamos al parámetro dividir. El parámetro dividir divide la primera señal de entrada por la segunda. El uso que ocupamos es para la normalización de entradas de señales o cálculo de razones en algoritmos de detección. Una advertencia en este aspecto es evitar que la señal del emisor sea cero, pues para prevenir errores de ejecución y sobre todo para que no se nos pueda interferir el GNU radio. Estos bloques, tanto el AND, el múltiple y el divide, son bloques que nos permiten construir la lógica matemática detrás de cualquier sistema de telecomunicaciones, bien sean moduladores o demoduladores, en una forma puramente visual. Como podemos ver a través del GNU radio, tenemos cuatro aspectos importantes a interpretar. La interfaz intuitiva y modular. Como podemos ver, todos los aspectos de la arquitectura facilitan la transición de modelos matemáticos a un entorno gráfico que elimina la complejidad de la codificación manual. La gestión de bloques, en este caso, depende estrictamente de la coherencia entre los parámetros al haberse establecidos el send rate como un reloj maestro para la sincronización de todos los bloques, que en este caso pueden ser fuentes, procesos y sumideros. El tercer aspecto sería la interactividad y control en tiempo real en el uso de los bloques en estos tres bloques, tanto en el tema del range como el shorts, que permiten la manipulación dinámica de variables durante la ejecución. Y eso nos permite elaborar un laboratorio mucho más interactivo. Y para finalizar el tema de las conclusiones sobre GNU Radio, la versatilidad de las aplicaciones y usos, en el tema de los bloques de audio, de file y virtual, sirven como un puente universal para el análisis espectral y procesamiento del sonido, que pueden integrarse a softwares externos, bien sea MATLAB o de radios que se encuentran definidos. Muy bien, ahora yo voy a presentar la parte práctica del tutorial. Mi compañero ya explicó lo que son los bloques principales. Entonces, en esta parte voy a mostrar cómo se aplican dentro de un flujo real en GNU Radio. En este ejemplo se generan tres señales básicas, una señal senoidal, una señal cuadrada y una señal triangular. El objetivo es observarlas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia, usando los bloques que se pueden observar a continuación, como serían los bloques time sync, que son estos de aquí, este de aquí. También puede ser el bloque frequency sync, que es este de acá. Este de aquí lo vamos a ocupar para mostrar la señal en el tiempo y este de aquí para ocupar la señal, para mostrar la señal en el módulo de la frecuencia. Muy bien, lo que voy a hacer en este momento es ahora mostrar un poquito, ¿no? Sobre qué bloque se ha ocupado para realizar ese trabajo. Bien, para empezar tenemos aquí lo que sería el bloque de options. Es el bloque principal, como ya lo mi compañero. Esos dos bloques vienen por defecto siempre que tú inicias un nuevo documento en el GNU Radio. Vamos a ver un poquito para ver qué nomás tiene, qué nomás está configurado. Esto, en este de aquí, simplemente lo que configuramos principalmente es que tenga la opción de generar bloques tipo Qt-GUI. Esto porque queremos que al ejecutar el programa sea una ventana gráfica donde podamos visualizar las señales y controlar parámetros en tiempo real. Muy bien, luego tenemos lo que sería el otro bloque, que es el de variable, más específicamente la variable sum-rate. Esta aquí normalmente está configurada a 32K o 32.000, como se puede ver aquí normalmente. Esto de aquí hace referencia a la frecuencia de muestreo, es decir, cuántas muestras por segundo va a procesar el sistema. Es importante que todos los bloques trabajen con el mismo sum-rate porque así se mantiene la sincronización del flujo y se evita que las señales se visualicen de forma incorrecta, ¿no? Muy bien, después agregamos el bloque que tenemos aquí, que es el bloque Qt GUI Range.
Este bloque de aquí es, como por así decirlo, es un bloque aparte. En este aquí vamos a poder configurar detalles, como pueden ser, por ejemplo, la frecuencia a la que vamos a ir trabajando o la que vamos a ir moviendo. Eh, sí, la frecuencia que vamos a ir trabajando vamos a ir moviendo mientras vayamos iniciando el programa. ¿A qué me refiero con esto? Este bloque de aquí lo que va a hacer es como mostrarnos una pequeña ruedita, ¿no? Que nos va a permitir mover la frecuencia, ¿no? Sin la necesidad de tener que estar deteniendo el programa y volverlo a iniciar cada vez que queremos cambiar la frecuencia. Esto normalmente el valor por default es de 1K y lo que significa que las señales empiezan con un valor de una frecuencia, perdón, de 1 kHz. El parámetro estar está en 100K, perdón, esto 100 hercios, lo que es el valor mínimo que se puede tomar en el control. El parámetro stop está en lo que es 5K, que es el valor máximo, o sea, es el valor en el que se va a detener. Y finalmente el parámetro de step o de pasos, esto está en 100, lo que significa que la frecuencia va a ir cambiando pasos de 100 Hz en 100 Hz. Cada vez que movemos, pues, dicho control que usaré después de iniciar el programa. Muy bien, es importante aclarar que el bloque GT GUI Range no se conecta con cables, simplemente se usa mediante su ID. La ID es esta que pueden ver aquí, o sea que se le asignó como frecuencia. Y este nombre se coloca dentro de este parámetro y se puede ocupar para los siguientes bloques que vamos a ver a continuación, como puede ser el de Signal Source. Muy bien, ahora tenemos este bloque aquí llamado Signal Source. Este sirve como bloque para generar señales. En cada uno configuramos un parámetro diferente. Eh, en el parámetro de sample rate, esto dejamos tal cual con el mismo valor que tenemos aquí en variable, que es samp-rate. Esto para que se use la misma frecuencia de muestreo definida al inicio. En el parámetro de waveform, que es este de aquí, podemos decidir lo que sería la señal, que en este caso vamos a trabajar con tres tipos de señales. Puede ser tanto sinuidal como cuadrada como triangular, que es lo que vamos a mostrar en este momento. Muy bien, en el parámetro de frecuencia, pues simplemente vamos a colocar el parámetro de la palabra frecuencia, que es la ID del GUI range que tenemos aquí. Esto para que las tres señales pues cambien su frecuencia al mismo tiempo cuando movemos el control deslizante, que es el que pues les acabo de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que representa el range? El parámetro amplitud está en 1, lo que significa que la señal tendrá una amplitud máxima de 1 o mínima de -1. El parámetro offset está en 0, por lo tanto la señal no tiene desplazamiento vertical. Y finalmente el initial phase está en 0, lo que indica que la señal va a iniciar sin ningún tipo de desfase. La salida de estos tres bloques se conectan a los siguientes dos, que son el QT GUI Time Sync y el otro que es el QT GUI Frequency Sync. Este bloque de aquí sirve para visualizar las señales en el dominio del tiempo, como si fuera tipo un osciloscopio, ¿no? Para que se hagan la idea. En este bloque configuramos el parámetro, vamos a abrir un poquito, el parámetro type como flotante. Es un dato importante también eso, mi compañero lo explicó hace un momento, pero siempre que vayas a trabajar con bloques, asegúrate de que si uno está en flotante, todos estén en flotante, ¿no? O sea, es algo que se necesita para que el programa funcione, si no simplemente no te va a correr. Dicho de otra forma, tenemos que hacer que todos los tipos de datos, o sea, coincidan, ¿no? Sé, por ejemplo, si vas a ocupar aquí un tipo, qué sé yo, un tipo complex, todos tienen que ser complex. Aunque también existen tipo unos adaptadores para trabajar con distintos tipos. Pero sí, a mi compañero lo explicó hace un momento. En este caso vamos a trabajar todo lo que ves aquí con tipo float. Muy bien, el parámetro, ya, tenemos el parámetro de number points, que es este que ven acá. Indica cuántas muestras se van a ir poniendo en pantalla y el sample rate también está configurado pues bajo el término de sample rate, esto para que la escala de tiempo sea correcta, ¿no? O sea, se hace todos al mismo tiempo. Además se configuró el number inputs, que está de acá, el number inputs, que significa número de entradas. Esto porque estamos ingresando tres señales aquí, que es lo que queremos mostrar, la señal cuadrada, perdón, la sinoidal, la cuadrada y la triangular. Por eso tiene tres entradas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí lo que sería el frequency sync. En este caso de aquí es prácticamente lo mismo, el parámetro es el tipo float. Esto, el, el tema de los FF test sites son 1024. ¿Esto qué significa? Esto de aquí no es nada más que la transformada rápida de Fourier. Esto aquí nos va a permitir mostrar lo que sería eh, 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 lo que sería el número de muestras tomadas.
Muy bien, esto aquí sería todo lo que tengo en este momento por lo que es el armado. Aquí simplemente en los bloques de señales podemos observar lo mismo, el tipo de señal que vamos a mostrar, que es tipo seno, la frecuencia y pues aplica lo mismo para todos los bloques. Lo único que cambia es simplemente el tipo de señal que se va a mostrar. Aquí es cuadrada y aquí va a ser triangular. Vamos a correr el programa para que tengan una mejor idea de cómo se va a mostrar. Muy bien, aquí tenemos el programa corriendo y contamos con las tres señales. Podemos observar aquí dos cuadros, tenemos el gráfico del tiempo, podemos observar la forma de cada señal. La senoidal, por ejemplo, tiene una señal, pues tal y como su nombre lo dicta, una señal senoidal, una señal suave, ¿no? La cuadrada, pues cambia un poquito, ¿no? Tiene esos cambios abruptos, ¿no? De nivel alto a bajo. Y la triangular pues simplemente sube y baja de forma como lineal. También conectaremos las tres señales al bloque Frequency Sync, que es el que expliqué hace un momento. Y nada, lo que podemos ver en este momento es la señal que estamos transmitiendo. En este momento está en 1 kHz, como se puede ver aquí, es 1 kilo. 1 kilo. Esto aquí, ¿qué es lo que me va a decir? Perdón, 1 kilo, sí, 1 kilo. ¿Esto aquí qué es lo que me va a decir? Esto que la frecuencia se va a mostrar aquí en el espectro, o sea, se va a mostrar, se va a dar 1000 muestras por segundo en la señal del tiempo. Y en el espectro vamos a observar lo que es, que hay dos piquitos aquí principales que nos va a mostrar específicamente, o se van a levantar más, van a tener más pico, por así decirlo, en el rango 1K y -1K, que es como que donde se va a encontrar, donde se va a representar la frecuencia principal de la señal, apareciendo tipo como un rango positivo y uno negativo, porque estamos trabajando pues con señales reales, cuyo espectro es simétrico. También pueden aparecer piquitos más pequeños. Eso se debe al análisis mediante FFT que expliqué hace un momento, o sea, mediante el análisis de Fourier y también a los armónicos de las señales cuadrada y triangular. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, no son tan pronunciados, pero, por ejemplo, si cambiáramos por ejemplo, una señal cuadrada, pongámoslo así, esto de aquí quedaría así. A ver. Los armónicos son mucho más visibles. Eso se debe a que no es una señal completamente pura, ¿no? Este programa, prácticamente a breves rasgos, es útil en telecomunicaciones porque permite analizar señales antes de transmitirlas o después de recibirlas. Con este tipo de prácticas se puede observar la frecuencia principal, los armónicos, el ancho de banda y las posibles distorsiones. También sirve para comprender mejor los procesos como modulación, filtrado, análisis espectral y procesamiento de señales. Este ejemplo simplemente demuestra cómo GNU Radio permite generar señales, controlar sus parámetros en tiempo real y analizarlas pues tanto en el dominio del tiempo como la frecuencia. Eso sería todo por mi parte y eso.